hermanos que quiserem estar aqui. E não só em Graça e Paz. Hoje na manhã, alguns pastores mensajearam, disseram: "Oi, Ângelo, sabe que hoje muitos não vão jogar?" Não, sim, sim. Como sou estrangeiro, todavia não manejo bem as feitas, mas essa feita sim me acordo. Então, esses são rehenes da religiosidade. Os que estão fora de México não vão entender, pero busca informação e la tendrás. Pero nós que estamos aqui, pois gocemos de la vez. Claro que vão ver por internet, por supuesto, a predicação. De hecho, não la podem perder, porque é uma cadena de sermões, é a preparação para a Navidad em Graça e Paz. A série navideña de Graça e Paz. O Rei cumple as profecias, parte 2 e última parte. Estamos vendo a primeira Navidad, a história da primeira Navidad, a través de los ojos de Mateo. Mateo professa que Jesucristo é Rei. Quantos creem que Cristo é Rei? Não. Claro. E Mateo dá provas para aqueles que dizem: "Não lo sei", pero depois disso já não há dúvida. Belém, Egipto, Ramá, Nazaré. O que têm em comum essas 4 ubicações geográficas? Pois foram parte da primeira Navidad. E repito, o extraordinário é que cada quem está associado com uma cidade onde nasceu. Eu nasci em uma cidade chamada Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Cidade, estado e país. Juiz de Fora. Sim, o nome é muito chistoso, mas é Juiz de Fora. Aí nasci eu. Está entre a praia e a montanha, porque está a 2 horas e meia de Rio de Janeiro. E é uma cidade onde hace muito frio. Allá nasci, estou associado a esta cidade. Cristo não, Cristo está associado a 4 ubicações geográficas: Belém, Alejandría em Egipto, Ramá e Nazaré. Por quê? De que maneira? É um caso extraordinário, só se aplica a Jesucristo. Estamos estudando a primeira Navidad para entender a Navidad que seguiram depois desta. Já vimos, perdão, o nascimento em Belém. Já vimos o êxodo a Egipto. E a ubicação de hoje nos habla de tristeza. La que sigue, la tristeza. Número 3, la tristeza em Ramá. Lo que sucedeu em Belém não tem comparação com nadie que ha hecho um tirano em la história de sua vida tirana. Por que Ramá? Vamos a ver. La tristeza em Ramá. O que tem que ver Ramá com Belém e com Raquel? Prepárense, lo van a ver. É hermoso. Número 3. A terceira ubicação geográfica a la qual está associada a primeira Navidad é Ramá. Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Dice ahí, se enojó mucho. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hace algum tempo descobriram uma fossa cerca de Belém. Os arqueólogos começaram a ver que todos os niños, eram puros niños, que estavam nessa fossa comum, tinham de 2 anos hacia abaixo. Fecharam as mortes del año 1, año 2, meses mais, meses menos. E a fossa quedou marcada como os niños de Herodes. Eram 63. 63. Alguns foram mortos decapitados, outros aserrados, outros empalados. E a maioria estrangulado. A tristeza em Ramá. Herodes se enojou muito. A expressão se enojou muito é uma sola palavra em grego que está aí. É
tomó. Eso, se enojó mucho, es una sola palabra, tomó. Significa enojo violento, enojo fuera de control. Se enojó tanto que perdió el control. Herodes se enfureció, estaba ciego de furia, y la persona que se enfurece deja de pensar. Ojo con eso. Los que me están viendo, primera lección de hoy, no te enfurezcas. Si te enojas mucho, baja tantito. Porque si te enfureces, dejas de pensar. La furia opaca tu razón. Dios, ¿saben qué? Maten a todos los niños, de 2 años para abajo, todos. Si Herodes hubiera pensado, hubiera razonado de la siguiente manera: bueno, ya que no vinieron, la familia de ese bebé se fue avisada de que yo lo persigo. Entonces, ¿sabe qué? Cerren fronteras. Con eso, cerren fronteras y nadie sale del país. Y vamos a Belén. Bueno, hubiera pensado así. Claro que no lograría. Dios es Dios. Sería fácil mandar cerrar las fronteras, pero estaba ciego por la furia. Tomó. Enojo violento fuera de control. Ordena la masacre. Herodes ordenó la masacre de todo niño que tuviera menos de 2 años en toda el área de Belén. Que no escape ninguno. 63 murieron. O sea, a ciencia cierta no se sabe si son estos, pero no hay otro lugar. No hay otro lugar. Si buscas en internet, vas a encontrar algo muy curioso. Algunos arqueólogos de ese equipo eran cristianos y se dieron cuenta de lo que había pasado ahí y se hincaron y lloraron. 2000 años después, los demás se unieron en oración. Fue bonito, tristemente bonito. Arqueólogos científicos preparados para controlar sus emociones, su entorno, pero no aguantaron a ver 63 niños, todos, ni una niña, todos niños. 63 niños muertos de manera tan salvaje. Salvaje. Herodes entonces, ciego por la furia, ordena la masacre de todo niño de menos de 2 años en Belén y alrededor. Es una imagen que no queremos tener, pero no hay cómo. Piénsalo bien. Soldados indo de casa en casa, arrancando a los niños de los brazos de su papá o de su mamá. Claro que algún papá o mamá resistió y lo mataron también. Lógico. Persiguiendo a madres que huían con sus niños en brazos. Las madres pensando, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No sabían. Los niños eran arrancados ahí mismo, degollados, perforados, lacerados, cortados. Algunos estrellados contra las paredes. Mucha maldad en el mundo. Mucha maldad. Y fue lo que pasó en Belén. Si es cierta la conclusión que llegaron los arqueólogos, fueron 63 los niños que fueron muertos ahí. Uno piensa, bueno, claro, no justifica ninguno, ¿verdad? Pero yo pensé que eran miles. Belén tenía 300 habitantes. 300 habitantes. Que maten 63 niños. O sea, con uno ya sería dantesco, horrible. Con uno ya sería horrible. Pero imagínate 63. Herodes se concentró no en buscar para adorar, se concentró en buscar para matar. Ese fue su enfoque. Voy a ejecutarlo. Claro que no lo logró, por supuesto que no. Pero claro, hubo llanto, tristeza, dolor, gritos. Mateo capítulo 2, versículos 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y aquí viene, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, está subrayado, mira, y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Sabe qué es eso? La resignación. Ya murió, no me consuele. ¿Para qué? Ya no va a regresar.
Ya no lo tendré en mis brazos otra vez. No me consuele. Pero es más que eso. Mateo es el único de los evangelios que menciona esa masacre. El único evangelio que menciona esa masacre. Y tiene que ver con la profecía de Jeremías. ¿Cuál profecía? Jeremías 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Lo mismo, porque perecieron. Hablemos del contexto para que entienda exactamente cómo Mateo aplicó eso. El contexto es muy importante. Ponga mucha atención. Deja tu Biblia abierta ahí y ponga atención. ¿Qué tiene que ver Belén con Ramá, con Raquel? ¿Por qué Mateo menciona esa profecía? Porque tiene todo que ver. El ministerio profético de Jeremías probablemente fue el ministerio profético más trágico de la historia de Israel. Profetizó la condenación de una nación que estaba muerta en vida. No la levantó, la acabó. Y tristemente Jeremías sabía que nadie le iba a escuchar, nadie se arrepentiría, y entonces la cautividad sería el castigo. Él sabía. Por 52 años profetizó y nadie le creía. Nadie. Algunos teólogos dicen que Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque siempre reclamaba, siempre chillaba, siempre lloraba. Bueno, pero más adelante vendría uno más poderoso que Jeremías, que pronunciaría la misma condenación sobre la misma nación. Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cristo ve a Jerusalén, llora y dice esto: ¿cuántas veces les quise ayudar y me rechazaron? ¿Cuántas veces los quise proteger y se fueron tras otros ídolos y otros dioses? Pero escuche eso, aún en la profecía trágica de Jeremías hay esperanza. Del capítulo 30 al 33 de Jeremías, son 4 capítulos llenos de esperanza, gozo y consuelo. Los 4. Porque aunque hay lloro, como en esos días que vivimos, por pérdidas que algunos no han superado todavía, aunque haya lloro y haya lamentación, hay esperanza. Estos capítulos se adelantan a la llegada del Mesías. Jeremías 30 al 33 hablan de la esperanza del Mesías que viene, que va a restaurar todo lo que se fue dañado, todo lo que se dañó. Esos capítulos hablan de la llegada del Mesías en la primera Navidad. En la primera Navidad. Él viene a corregir la situación, a dar esperanza donde no la hay, a dar vida para aquellos que pensaban que ya no la tenían, y secar las lágrimas derramadas por pérdidas enormes en la vida de cada uno. Jeremías 31, versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová: reprime de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. 70 años duró el cautiverio, pero un día terminó. Un día terminó. Hubo lloro. Ahí estaba Raquel llorando por sus hijos, porque había lloro.
había lamentación debido a la tragedia, la condenación, la destrucción que vino a una nación que rechazó a su Mesías. Pero al mismo tiempo había esperanza porque aún ahí había quedado un remanente. Y un día, de acuerdo a Romanos 11, Dios va a volver a congregar a toda la nación de Israel. Tengo un amigo rabino que una vez discutiendo con él, porque él y yo no platicamos, discutimos. Sanamente, pero sí. Me dijo: Ángelo, cuando venga el Mesías y yo mire su costado, y las manos, y los pies, y la cabeza, y yo vea heridas ahí sí te voy a creer. Le dije: pues que te vaya bien. Yo no estaré aquí, estaré con él y yo regresaré con él, rabino. Ahí por tu cuenta, le dije. Se enojó un montón, pero después se tranquilizó. La nación entera será rescatada por Jesucristo. Va a traerlos de regreso y ellos verán a su Mesías. Y como dice Zacarías, verán aquel a quien traspasaron. Zacarías menciona eso. Verán aquel a quien traspasaron y llorarán por él como unigénito, y habrá salvación de nuevo para la nación de Israel. Hoy en día, para que un judío se convierta, voy a dar una expresión muy mexicana, está en chino. Yo me convertí, pero bueno, varios como yo, pero la nación entera no. La nación entera todavía no. Y Pablo menciona que Israel completa será salvo un día. Un día. Cuando Cristo vino, fíjate que cosas, ¿no? Parece una paradoja. Vino y hubo lloro. Era para ver alegría, el Mesías había nacido, pero no. Cuando Cristo vino, hubo lloro, porque el rechazo hacia Él trajo condenación hacia ellos. El mensaje de Raquel es: no sigan llorando, porque todo será solucionado y habrá salvación para Israel cuando venga el Mesías. Lo que ellos no entienden es que el Mesías ya vino y un día regresará y nosotros con él. Se darán cuenta que perdieron 3000 años de historia, pero ni modo, así es esto. Todo ese concepto de la primera Navidad está conectado con Ramat, con Raquel. Y este es el punto, Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven. Quiero que regresen a Mateo para que vean algo. Vamos a Mateo. ¿Qué es lo que tiene que ver Ramá con todo eso? ¿Qué es lo que tiene que ver Raquel con todo eso? Belén ya sabemos. Pero ¿qué tiene que ver Ramá y Raquel? Hablemos de Ramá. Sí, es un lugar. Belén está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Ramá estaba y está a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Claro que en aquel entonces Israel estaba dividido. Había un reino del norte, había un reino del sur. Y la frontera entre los dos era Ramá. Justamente ahí pasaba la línea limítrofe entre los dos reinos, Ramá. Ramá era todavía más curioso. Cuando los babilónicos llevaron a Israel al cautiverio, congregaron a los que serían deportados en Ramat. Por isso hubo llanto en Ramat. As mamás vendo como sus hijos eram separados de ellas y deportados a Babilônia. Foi em Ramat. Los babilónicos decidieron que Ramat era el punto de reunión para la deportación, para el cautiverio. Una ubicación simbólica para los dos reinos, del norte y del sur. Ahora, ¿por qué Jeremías habla de Raquel entonces? Bueno, bota tus cinturones y vean, por favor. Ponga mucha atención. Raquel, todavía, es un símbolo de las madres de Israel, Raquel. Y Ramat
es un símbolo de la deportación de los hijos y de las hijas de Israel. Y las madres de Israel están llorando porque ven que sus hijos son llevados. Esa es la idea. Fueron separados ahí en Ramat. Y algo más interesante. Vamos a entrar un poquito más. Raquel era la esposa de Jacob. Raquel había dado a luz a José. Y José fue el padre de Efraín y padre de Manasés. Y representaban ambos el reino del norte. Y ahí viene Raquel. Raquel, mamá de José, abuela de Efraín y Manasés. Y Efraín y Manasés representan el reino del norte. El reino del norte es visto como Efraín, que fue hijo de José, hijo de Raquel. Entonces Raquel, desde su vientre, llevó en ella el reino del norte. Dio a luz al reino del norte, digamos así. En segundo lugar, Raquel también dio a luz a Benjamín. Y Benjamín está asociado al reino del sur. Efraín, norte. Benjamín, sur. Raquel llora porque es la madre de todo el pueblo de Israel como nación. Y ve que sus hijos del norte y del sur son congregados en Ramá y de ahí a Babilonia. Y algunos nunca regresaron. Por eso Raquel, símbolo de las madres que lloran en la historia de Israel. Así como hubo llanto cuando nació Cristo, por la muerte de los bebés. Pero Jeremías también dice, dejen de llorar, porque viene una restauración y van a regresar. Y regresaron. Algunos tantos se quedaron, pero regresaron. Con la masacre de los bebés en Belén fue igual. El mensaje es, ya no lloren. Ya no lloren. El Mesías sigue vivo, escapó y regresará. Y la tumba de Raquel está exactamente fuera de Belén. ¿La quieren ver? Miren, a ver, por favor. Esa es la tumba de Raquel. Por el carro que está ahí, son años 30. Esa es la tumba por dentro. Raquel. Raquel Meshché. Raquel, la madre, es lo que está escrito ahí. Claro, buscas en Google la tumba de Raquel y vas a encontrar miles de fotografías mejores que esas, pero esta me pareció fantástica en blanco y negro, fuera de Belén. Ahí está la tumba de Raquel, que por cierto, ya está fortificada, ya no está así tan accesible, porque es blanco de ataques terroristas todos los años. Vienen terroristas, les tiran bombas, piedras, lo que sea. Pero bueno, esa es la tumba de Raquel. Y de hecho ahí funciona una sinagoga grandísima. Es un complejo. Hay una sinagoga y está la tumba. Y preguntas, pastor, ¿solo judíos entran? No. Cualquier persona puede entrar. Eso es lo más extraordinario. Puedes llegar y ni tienes que decir de dónde eres. Simplemente entra. Claro, no vas a adorar a Raquel, ¿verdad? O sea, vas a ver la tumba nada más. Es un sitio arqueológico y bíblico. Hay algo más. La palabra Ramad significa lugar alto. Y aquí viene lo mejor de la historia. Por muchas generaciones, Belén fue conocida como Ramá. Habían dos Ramás, la verdadera y Belén. ¿Por qué? Por el llanto en ambas ciudades, el dolor en ambas ciudades, la tristeza en ambas ciudades. Y Mateo hace esa analogía con una maestría espectacular. Así como Raquel lloró, Belén también lloraría en la noche en que nació Jesucristo. La persecución empezó. Belén, Alejandría en Egipto, Ramat. Nos falta una ubicación. Número 4. El hombre de Nazaret.
Y quiero que entiendan algo. Yo no quiero acabar con tu fe ni con tu religiosidad, pero tienes que entender algo de Nazaret. Mateo capítulo 2. ¿Sí me escuchan todos, verdad? Ahí atrás me escuchan. Gloria, ¿me escuchas? Ok, gracias. Mateo capítulo 2, versículo 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, está subrayado, muerto Herodes. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. O sea, Dios no es un Dios local, Él está en todo lugar. ¿Sabe por qué Jonás no quería ir a Nínive a predicar la palabra? Porque dijo, Señor, tú eres mío, tú eres de aquí, no de allá. Y Jehová le da la lección de su vida a Jonás. Hijo, yo estoy en todos lugares, yo estoy omnipresente. Jonás entró enojadísimo en Nínive, ya conoce la historia, ¿no? Fue la predicación más corta de la historia. En 40 días Nínive será destruida. 6 palabras. 1,4 más o menos. Y toda la ciudad se convirtió. Dios mostrando, yo no soy solo de aquí, yo no soy solo tuyo. Lo mismo pensaban los discípulos de Cristo. Eres nuestro. No. Por eso el ángel les aparece en sueños a José en Egipto y le habla en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño a su madre. Otra vez el niño viene primero. Lo importante es que es el niño, no la madre. Levántate, toma el niño y a su madre y vete a tierra de Israel. O sea, regrésate, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Primero, lo impresionante aquí es la obediencia de José. No temas casarte con ella. Se casó. Toma el niño a su madre y vete a Egipto. Fue. Toma el niño a su madre y regresa. Regresó. Obedecía así. Repito, no hay una sola palabra de José en toda la Biblia, pero su obediencia es la lección para todos nosotros. Obedecía de inmediato. Ya saben, hay bendición en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Muerto Herodes. Flavio Josefo fue un historiador judío, pagado por romanos. Pero sus libros son interesantes. Por ejemplo, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, nos dice cómo murió Herodes. Escuche bien eso. De entrañas llenas de úlceras, de órganos putrefactos y llenos de gusanos, de convulsiones constantes, de mal aliento, y ni los médicos, ni los baños calientes lo llevaron a recuperarse. Así murió Herodes. Podrido por dentro, echado a perder desde siempre. El texto no habla de que la familia regresó a un lugar específico de Israel. No, regresaron a Israel. Simplemente regresaron. Viniendo desde Egipto, muy probablemente pasaron por el sur, por Belén, subieron a Jerusalén. Y quizá la mente de José, él dijo, bueno, el niño nació en Belén, pues mi familia es de Belén, vivamos en Belén. Vivamos en Belén. ¿Por qué el ángel nos dijo, mira, ve a Nazaret y vive ahí? Porque somos papás y mamás y Dios cuida de nuestros hijos, pero también es nuestra responsabilidad razonar y protegerlos. Esa es nuestra tarea, es nuestro ministerio primario. Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero oyendo, ¿quién oyó? Pues José. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor. Eso es cosa de José. El papá pensando en el bienestar de su familia, como tiene que ser. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea.
¿Por qué temía José? Bueno, porque esa familia temía porque Arquelao era peor que su papá. Si tú crees que Herodes era malo, su hijo era plus ultra super malo. Nada más una historia, para quedar bien con los romanos. Herodes, el papá, mandó colocar una águila enorme de oro sobre la entrada del templo en Jerusalén. ¿Okay? El águila, símbolo del imperio romano, era su símbolo. Herodes, para quedar bien con los romanos, manda construir una águila enorme de oro y manda colocar, y claro que ninguna imagen es permitida en Jerusalén. Los judíos abominan las imágenes. Se levantaron una mañana y había un águila posada, una estatua inmensa en el templo. No, se armó la confusión. Se armó la confusión. Se enojaron muchísimo. En particular, dos maestros de la ley se enojaron, Judas y Matías. No tiene nada que ver con el Judas, hermano de Jesús, nada que ver con el Judas que lo traicionó, es otro Judas. Tampoco Matías no es el discípulo que ocupó el lugar de Judas, no, ese es otro. Son otras dos personas, Judas y Matías, eran maestros de la ley. Reunieron a sus alumnos y les preguntaron a sus alumnos si iban a ser fieles a esa águila. A los alumnos. Bueno, pues los muchachos ni son muy activos, ¿verdad? Sabían lo que estaban haciendo. Reunieron a todos sus alumnos, eran miles de alumnos de los dos. Dijeron, ¿van a ser fieles a eso? ¿Van a permitir que ese hombre ensucie el templo con esa escultura que está ahí? Los muchachos se treparon al techo del templo, burlaron la seguridad, un hecho único en la historia de Israel. Había un desorden completo y total ya. Los muchachos entonces arrancaron el águila cayó en el atrio, bajaron y con palos, machetes, lo que tenían en mano, destrozaron el águila. La destrozaron. Fueron arrestados, traídos a Herodes. Herodes les da una condena ligera para evitar la insurrección. Recibieron un castigo muy ligerito, pero a los dos maestros sí los mataron, sí los decapitaron. Se armó una revolución, tanto quis evitar y se armó la bronca. Herodes murió cuando empezaba la revolución y asumió Arquelao. Y Arquelao sí mató a los alumnos. Eran miles. Su primer mandato como rey fue este: busca a los chamacos y mátelos, todos. Así de malo era Arquelao. 3,000 personas murieron en un día. Porque Arquelao dijo, yo soy rey, aquí mando yo. Era más loco que su papá y más tirano que su papá. Era un hombre tan impío, tan sucio, que Roma lo quitó del poder. Y adivinen quién asumió: Poncio Pilato. Poncio asumió el lugar de Arquelao. Si no, la historia sería de Arquelao juzgando a Jesucristo. Poncio Pilato asumió el lugar de Arquelao. Esa fue la razón de por qué José no quería ir para allá, y con toda razón. Dijo, ahí no. Arquelao es peor que Herodes. Mateo capítulo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Escuche eso, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de llamado ¿cómo? ¿Cómo? Nazareno. En un solo versículo hay un montón de temas que tratar. Perdón. El primero es este. No busque algún profeta hablando esto, porque no hay nada. No hay ningún registro. Lo que fue dicho por los profetas, ¿cuáles profetas? No hay ninguno. Ningún profeta profetizó que Cristo crecería en Nazaret. A ver, entonces, Mateo se equivocó. No. Fue dicho, pero no quedó escrito. Muchas cosas fueron dichas y no fueron escritas.
Si fuera tan trascendental estaría registrado, pero no quedó registro. Simplesmente Mateus menciona, foi dicho por los profetas, pero no escrito por los profetas. El texto habla que dijeron, pero no menciona que lo escribieron. Y aquí viene la otra. Una persona nacida en Nazaret no era nazareno. Se conocía como nazario, no nazareno. Pastor, entonces, ¿de dónde sacamos? Hasta que encuentres un culpable, pues busca la traducción, el traductor. Los que eran de Nazaret eran conocidos como nazarios. La palabra nazareno simplemente no existe. Te digo, no quiero acabar con tu fe, pero dejemos así. Además, la palabra que aparece ahí, habría llamado nazareno, la palabra nazareno que está ahí no es nazareno, es netzer. Habría llamado el netzer. La palabra es netzer, y netzer significa algo pequeño que transforma en algo enorme. El netzer. Algo que hoy es grande, pero nació siendo muy pequeño, muy insignificante. Su nacimiento en Belén, su éxodo a Egipto, la masacre en Ramat, y fue criado en Nazaret. Los 4 lugares tienen que ver con la primera Navidad. ¿Y por qué Nazaret? ¿Por qué ahí? Desde tiempos antes, Nazaret era un lugar menospreciado y despreciado. De hecho, cuando hace 2000 años en Judea, cuando alguien quería ofender a otro, decía, oye tú, nazario, era despectivo. Hablar que alguien era de Nazaret era despectivo. Oye tú, nazario, muy despectivo. Yo creo que es parte de por qué esta profecía está ahí. Aquel que fue menospreciado, despreciado, simplesmente es el rey de todo lo creado. Su nombre es Jesucristo. El Talmud, los escritos rabínicos, llaman a Jesús Yeshu ha-Notzri. Yeshu ha-Notzri significa Jesús el Nazario. Jesús el insignificante. Jesús el despreciado. Jesús el que no vale nada. El Nazario. Nunca lo llamaron el que venía de Belén. Nunca. Aunque nació ahí. Siempre lo llamaron el Nazario. Un término de menosprecio, de humillación. Pero la palabra que está ahí es netzer. Lo más espectacular es que este nazario, este netzer, que nació en un lugar miserable, creció en un lugar despreciable, este está por encima de todo y de todos. Y su nombre es Jesucristo, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Se ponen de pie esta tarde, por favor. Párense los que puedan y den un aplauso a ese rey que tenemos maravilloso. Porque simplemente Él es rey. Y Mateo defiende su pensamiento. Él es rey. Él es rey. Vamos a orar. Dense las botas en sus sillas, por favor. Úsenlas como altar. El rey cumple cada profecía acerca de Él. Cada una de ellas. En el inicio de ese sermón, domingo pasado, yo mencioné que Cristo al nacer cumplió 330 de las 332 profecías sobre el Mesías.
Alguien se pregunta, pastor, ¿y las otras 2 que no cumplió? Todavía no llegan. Dice que el Mesías un día regresará y entonces gobernará como rey. Esas 2 todavía faltan. Pero así como cumplió 330, seguramente va a cumplir las 2 que faltan. Señor Jesús, gracias por ser ese rey. Gracias por ser su majestad. Gracias por el amor, Señor, que has profesado de eternidad a eternidad hacia todos nosotros. Merecedores de ello no lo somos y reconocemos. Te hemos fallado muchas veces, Señor. Te hemos fallado muchas veces. Sin embargo, tú siempre estás diciendo, levántate, yo estoy contigo. Camina, yo camino contigo. Gracias, Señor, por ser ese hacedor de historia. Estamos contando la historia de la primera Navidad. La Navidad eres tú. El regalo de Navidad eres tú, Señor. Por eso, gracias, porque no permaneciste en el cielo sentado en tu trono. Te levantaste. Quizá cuando los ángeles se enteraron de lo que ibas a hacer, se miraron entre ellos diciendo, no es posible, no puede ser. Y sí fue posible. Y sí lo hiciste. Dejaste un lugar donde eras amado y viniste a un lugar donde te odiaron. Dejaste un lugar donde eras aceptado y viniste a un lugar donde fuiste tan rechazado que te mataron. Eso es amor. Amor incomparable. Gracias, Jesús, por la primera Navidad y por todas las Navidades que siguieron a esta primera. Dile gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias, porque sí hubo llanto cuando tú naciste. No hubo un coro angelical para ti. No hubo músicos que tocaron un mes, como hacían con los otros reyes que nacieron. No, Señor. Tu cántico fue el lloro de las mujeres perdiendo a sus hijos. Tus instrumentos fueron las espadas romanas, los gladios cortando y lacerando a niños. Todo porque naciste. Mateo menciona a Jeremías también, ya no lloren, hay esperanza. El Mesías vive. El Mesías vive. Gracias, Señor, por ser ese Mesías, por ser nuestro Rey, por ser nuestro Señor. Mientras tú estés con nosotros, todo está bien. Mientras tú estés con nosotros, todos los días será Navidad en nuestras vidas, Padre, porque todos los días recibimos regalos de tus manos. Gracias, dile gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se ponen de pie, por favor. Con calma. No hay prisa. Se ponen de pie. Y una vez más, dé un aplauso a Jesucristo. Nunca es demasiado. Nunca será demasiado. Aleluya.